Hola chicos, bienvenidos a la clase número 6 de Biología del CPU. En esta clase vamos a meternos de lleno con lo que es el ADN y con lo que es la replicación del ADN, o sea, cuál es el mecanismo que se lleva a cabo para formar una nueva molécula ADN a partir de una molécula molde. Entonces, para esto vamos a primero a meternos a ver vamos a repasar algunos conceptos relacionados con el ADN para poder después meternos de lleno con este mecanismo. Entonces, recuerden que habíamos definido que la información genética de un individuo es toda la información biológica heredable. Quiere decir que es toda la información que hay presente y que se hereda a las células hijas y que en esa molécula que tiene esta información biológica está contenida toda la información que se necesita para desarrollar y mantener a un organismo vivo. ¿Qué quiere decir? Es la información de cómo están compuestas las moléculas, o sea, las biomoléculas que componen los distintos elementos de cada una de sus células, cómo están compuestas las vías metabólicas que se llevan adelante en cada una de sus células y cómo se regulan cada una de estas vías metabólicas. Entonces, eso es la información genética y ahora, a esta altura de la materia, sabemos, como venimos hablando, que esta información genética está contenida en la molécula de ADN, ¿sí? Acá tienen representado lo que es una molécula de ADN, perdón, y cómo nos da un indicio de cómo es su estructura y cuáles son los componentes que forman esta molécula. Bueno, vamos a repasar qué es el ADN y cómo es su estructura. Habíamos dicho que el ADN es un polímero, es decir, una biomolécula grande compuesta por muchos monómeros. En este caso, el polímero es el ácido desoxirribonucleico y está formado por monómeros, y estos monómeros son los nucleótidos, ¿sí? Los nucleótidos están formados por tres componentes unidos entre sí por uniones covalentes. Están formados por un azúcar, que es la desoxirribosa, que es ese componente amarillo. Está formado por una base nitrogenada, que es este hexágono colorado que ven ahí, que está unido al azúcar, a la desoxirribosa, y además está formado por un grupo fosfato que está unido a otro carbono distinto del azúcar desoxirribosa. Eso es el monómero que compone la biomolécula o el polímero que es el ADN. Muchos monómeros unidos entre sí de manera covalente forman lo que es una cadena larga, y esa cadena larga tiene una cierta distribución y una cierta forma de unión. Los nucleótidos no se unen entre sí de cualquier manera, sino que cada nucleótido, como está representado en esta diapositiva, en esta imagen, se une. Fíjense, ustedes tienen el azúcar, un azúcar, esto que se marca acá es un nucleótido, ¿sí? ¿Cómo se une al siguiente nucleótido? Es el azúcar de un nucleótido, de este nucleótido, fíjense, que está unido al grupo fosfato. Bueno, este grupo fosfato se une al azúcar
del siguiente nucleótido, ¿sí? Y así sucesivamente. Fíjense que este es el grupo fosfato del otro nucleótido que está por debajo, ¿sí? Este nucleótido está unido al nucleótido que está por encima de él a través del grupo fosfato. Entonces ustedes tienen la unión entre los diferentes nucleótidos, se da por uniones covalentes, uniones muy fuertes, entre el fosfato de un nucleótido con la desoxirribosa del nucleótido siguiente. Y así se van formando largas cadenas de polímeros de nucleótidos. Ahora vamos a ver que en el caso de la molécula de ADN no es solamente esto así, ¿sí? Sino que, como ustedes sabrán, ¿cómo era la molécula de ADN? La molécula de ADN era un polímero doble cadena, ¿sí? Hay dos cadenas que están enfrentadas entre sí, que adoptan una cierta forma en el espacio. Fíjense cómo se enfrentan entre sí estas dos cadenas. Entonces, como dice acá, en este diagrama hay un esqueleto o columnas de azúcar fosfato, que es lo que recién les mostré yo, que es el mismo esqueleto de azúcar fosfato que ustedes ven acá y que ustedes ven acá, ¿sí? El azúcar de un nucleótido, a través del fosfato propio de ese nucleótido, se une al azúcar del siguiente nucleótido, ¿sí? Y así sucesivamente, entonces se forma una cadena o columnas de azúcar fosfato. Entonces, pero falta el tercer componente de este nucleótido, que es la base nitrogenada. Fíjense que las bases nitrogenadas se orientan hacia adentro de lo que es las dos cadenas que están enfrentadas entre sí, ¿sí? Entonces, de esta manera, fíjense que una base nitrogenada que está acá, del nucleótido de acá, se enfrenta a la base nitrogenada que tiene enfrente de la cadena que está enfrente, ¿sí? Y así sucesivamente, cada nucleótido de una cadena deja su base nitrogenada hacia adentro y esa base nitrogenada se va a unir a la base nitrogenada que tiene enfrente, en la cadena adyacente, ¿sí? Entonces, los esqueletos de azúcar fosfato están en la parte externa. Estas uniones son uniones covalentes y se llaman uniones fosfodiéster, ¿sí? Las bases nitrogenadas, que en el caso del ADN son 4, son adenina, timina, citosina y guanina, se disponen hacia adentro de esos esqueletos que forman los azúcares y los fosfatos y se unen entre sí por uniones puentes de hidrógeno. Y siempre se une la adenina con la timina y siempre se une la citosina con la guanina, ¿sí? Hay una forma de unión específica que es A con T y C con G. Y siempre se mantiene esta regla de unión, ¿sí? Entonces, como la unión es A con T y C con G, se dice que hay una unión que es complementaria, ¿sí? A sería complementaria a T y C es complementaria a G. Esto le da la característica a que las dos cadenas, al no enfrentarse nucleótidos iguales de las dos cadenas, sino que un nucleótido que contiene A se enfrenta a un nucleótido que contiene T y se unen entre sí, como esos dos nucleótidos son complementarios, ambas cadenas del ADN se dice que son complementarias. Como verán en este
tercer diagrama que aparece en esta diapositiva, tenemos una vista en esquema también de los que son las cadenas del ADN, las dos cadenas del ADN. Y como pueden notar, las dos cadenas de ADN corren en sentido opuesto una con otra, ¿sí? Fíjense que esta cadena, la forma en que está unida el azúcar con el fosfato y su base nitrogenada, después unido al próximo nucleótido a través del fosfato, azúcar, base nitrogenada, esta cadena corre en este sentido, ¿sí? Fíjense, se dice que tiene un extremo que se llama 5'. El extremo 5' es el extremo en donde está el fosfato libre, ¿sí? Fíjense que acá hay un fosfato, esta cadena hay un fosfato libre en esta punta, ¿sí? Si miramos la cadena de enfrente, ¿qué observamos? ¿Dónde está el fosfato libre? ¿Abajo o arriba? Vemos que el fosfato libre está abajo. Acá está el fosfato libre, ¿sí? Entonces, donde está el fosfato libre, se le denomina extremo 5'. Y fíjense dónde está el extremo 5' de una cadena y dónde está el extremo 5' de la otra cadena. Y si respetamos de que el extremo 5' es como el punto de partida, la segunda cadena corre en este sentido, corre hacia arriba, ¿sí? Entonces fíjense que las dos cadenas tienen sentidos opuestos. Esto se le llama a que estas ambas cadenas del ADN son antiparalelas, ¿sí? Una cadena tiene un extremo 5' que coincide con el extremo 3' de la cadena opuesta, ¿sí? El extremo 3' es el opuesto del 5'. Entonces, las dos características principales que tiene la molécula de ADN es que al estar formado por dos cadenas de nucleótidos, estas dos cadenas son antiparalelas y además son complementarias. Y algo que me olvidé de decirles es que además estas bases nitrogenadas, además de estar unidas entre sí, las que están una enfrente de la otra por uniones puentes de hidrógeno, entre ellas, estas bases nitrogenadas, las que están apiladas unas con otras, ¿sí? Hay uniones de tipo hidrofóbicas y también están estabilizadas una por encima de la otra, ¿sí? Anteriormente habíamos mencionado que cada célula de nuestro cuerpo contiene una secuencia de ADN que contiene alrededor de 3.200 millones de nucleótidos de longitud y que si uno agarra esos nucleótidos y lo pone uno tras del otro, eso equivale a una longitud de 2 metros de ADN. Quiero aclararles que todas las células de nuestro cuerpo, recuerden que nosotros somos organismos eucariotas, o sea, cada una de nuestras células son células eucariotas, que quiere decir que contienen un núcleo y dentro de ese núcleo está contenido el ADN. O sea, esas 3.200 millones de letras o de nucleótidos que puestos en fila llegarían a medir 2 metros, todo eso está metido dentro de cada una de nuestras células y dentro de cada uno de los núcleos de esas células. Las únicas células que no tienen ADN son los glóbulos rojos, que son las células que están en la sangre. Entonces, ¿cómo es que estas moléculas de ADN, que son de semejante cantidad de nucleótidos, están
caben dentro de un núcleo que es una estructura tan chiquita. Bueno, es clave cómo se organiza esa molécula de ADN, cómo está organizada, y tiene que ver con que las moléculas de ADN son muy largas, pero están organizadas y súper enrolladas alrededor de unas proteínas especiales. Repasando un poco cómo es esta organización, porque ya lo habíamos visto anteriormente, el ADN dentro de cada célula no se encuentra desnudo, no se encuentra de alguna manera suelto, sino que se encuentra organizado alrededor de unas proteínas llamadas histonas. Entonces, lo que ustedes ven es que el ADN, con sus bases nitrogenadas y sus columnas formadas por los fosfatos y los azúcares, esta doble cadena que ven acá, no se encuentra libre así dentro del núcleo, sino que se encuentra enroscado alrededor de unas proteínas llamadas histonas, y cada estructura que es el ADN alrededor de las histonas recibe el nombre de nucleosoma. Fíjense, un nucleosoma, esto es un nucleosoma. Este nucleosoma son 8 proteínas que están organizadas entre sí, asociadas, y por fuera hay como 2 vueltas de ADN que se enrolla usando como estas histonas como si fueran un carretel, ¿sí? Y se dice que se forma como la estructura que parecen las cuentas de un collar, ¿sí? Cada grupo de histonas enrosca por fuera al ADN. De esta manera, estas histonas son clave en lo que es la organización del ADN y cómo este ADN logra superenrollarse hasta tener un nivel de compactación tan grande que es capaz de caber dentro de lo que es el núcleo de una célula. Estas histonas, estos nucleosomas, después se enroscan entre sí cada vez más, cada vez más, cada vez más, hasta llegar a un máximo nivel de compactación, que es lo que nosotros conocemos como este cromosoma que tienen acá, que en realidad este cromosoma es la máxima compactación del ADN, que es cuando lo ven en en la metafase de la meiosis o la mitosis, que es cuando ya el ADN duplicado se está por separar y migrar hacia los dos lados de las distintas células. Ese es el máximo grado de compactación que tiene el ADN. Mientras tanto, el ADN no está todo el tiempo de esa manera, sino que cuando cuando la célula no se está dividiendo, el ADN se dice que está en forma laxa. Laxa significa que está como más suelto, no está tan apretado. Y esto es porque el ADN tiene que permitir que proteínas que están implicadas en lo que es la extracción de información de este ADN puedan acceder a la secuencia de nucleótidos y puedan leer toda la información que está ahí contenida. Para eso el ADN no puede estar hipercompactado porque si no ninguna proteína sería accesible, ¿sí? Entonces vamos a ver algunos términos. Ya hablamos de lo que son las histonas, ya hablamos de lo que son las histonas, hablamos de lo que son las estructuras llamadas nucleosomas. Y ahora vamos a dar estas dos definiciones, que son definiciones que por ahí van a encontrar en diferentes lugares, que es la definición de cromosoma, es cada una de las estructuras altamente organizadas, formadas por ADN y proteínas, que contienen la mayor parte de la información genética de un individuo. En realidad recuerden que en una célula eucariota, el material genético está compuesta por varios cromosomas, está organizado por varias moléculas de ADN,
varios cromosomas y estos cromosomas, estas moléculas de ADN son lineales. Cada una de estas moléculas de ADN es llamada cromosoma. ¿Y a qué se le llama cromatina? Cromatina es el ADN propiamente dicho que está asociado a proteínas. En base a lo que acabamos de ver y a modo de repaso, quiero que contesten estas dos afirmaciones y digan si esto es verdadero o falso y justifique bien la respuesta. Los cromosomas son estructuras complejas cuyo componente fundamental es una molécula de ARN. Justifiquen. Verdadero, falso y tienen que decir, tienen que justificar. Y la otra, el otro enunciado es, existen varios tipos de ADN. Entonces piénsenlo, escríbanlo y el viernes que nos encontramos en el Meet vamos a discutir estas consignas que les dejamos acá en la teórica. Recuerden que nosotros venimos de ver las diferentes clases en las cuales vimos que a partir de un cigoto o célula huevo, que es la primera célula que se forma en un organismo que tiene replicación sexual, ¿sí? En el cual está involucrada una gameta femenina y una gameta masculina, ¿sí? Cuando se fecunda la gameta femenina con la gameta masculina, se forma esta primer célula que es el cigoto, ¿sí? Esta primer célula tiene toda la potencialidad de dar lugar a un organismo. Y este organismo va a ser un organismo que va a ser multicelular, que va a tener diferentes tejidos, diferentes órganos y va a tener distintas células especializadas en distintas funciones, ¿sí? ¿Cómo es que se da que a partir de un cigoto, de una única célula, se forma un organismo multicelular? Y ya lo hemos visto, por división celular. Y esa división celular tenía que ver con que todas las células sufren o viven lo que es un ciclo celular. Este ciclo celular estaba compuesto o estaba dividido en diferentes fases, ¿sí? Acá tienen la representación del ciclo celular. Recuerden que a partir de una célula que recién se forma, esa célula habíamos dicho que entraba en una etapa llamada G1. Esta etapa G1 tenía una particularidad que era que la célula crecía, tenía una alta tasa metabólica porque se dedicaba a aumentar su tamaño, duplicar organelas, enriquecerse, y esta célula podía quedarse en este estadio toda su vida o podía recibir una señal que de alguna manera es una señal de que tenía que entrar en división. Entonces esta célula, lo primero que tenía que hacer para antes de dividirse, lo que tenía que hacer era pasar a la fase S y esa fase S era la fase en la cual se duplicaba el ADN. ¿Qué quiere decir esto? Se duplica el material genético para que después, cuando a partir de esas células se formen dos células, cada una de esas células reciba una copia del material genético completo. Porque recuerden que en ese material, en ese ADN, está contenida toda la información genética de todo lo que es la vida de ese organismo. Entonces, cada célula que se divide necesita recibir una copia del material genético para funcionar, para sintetizar todos los componentes que necesita para continuar su función y para continuar viva.
Entonces, lo primero que sucede es que de la fase G1 se pasa a la fase S y durante esa fase S lo que sucede es que el ADN se replica. Una vez que el ADN se replica, recuerden que la célula pasaba a una etapa G2. En esta etapa G2 era una etapa preparativa para la separación del ADN duplicado. Y luego, cuando culminaba esa fase G2, se entraba en la fase M. La fase M podía ser meiosis o mitosis. En el caso de células somáticas, la fase M era mitosis y a partir de una célula se forman dos células hijas exactamente iguales entre sí e iguales a la célula que le dio origen. Y por otro lado, las células que sufrían meiosis eran las células germinales sexuales que sufrían una división específica, que era una división, que en realidad eran dos divisiones consecutivas, y era una división de tipo reduccional. A partir de una célula se formaban cuatro, estas cuatro células tenían la mitad de la información genética que tenía la célula original, y además eran todas distintas entre sí y distintas a la célula que le dio origen. Entonces, nosotros lo que vamos a ver en esta clase es lo que sucede con el ADN en la fase S, o sea, en la fase en la cual el ADN se replica, ¿sí? ¿Cómo es que el mecanismo por el cual un cromosoma pasa de tener una cromátide a tener dos cromátides para poder después formar las dos células, ¿sí? Eso es lo que vamos a ver en esta clase. Y esto, quiero que sepan que es un mecanismo que es súper preciso y súper exacto, porque cuando una molécula de ADN, a partir de una molécula de ADN se forma una nueva, esa copia tiene que ser una copia exacta, ¿sí? No puede formarse una molécula nueva de ADN a partir de una original y que haya errores. No puede formarse una molécula nueva con errores, sino cada vez que la célula se divida o cada vez que se duplica ese ADN, la información genética de esa célula iría cambiando, ¿sí? Bueno, entonces, fíjense lo que sucede. A partir de una única molécula de ADN, que es la molécula que tenemos acá originalmente, fíjense, esta es la molécula original de ADN, ¿qué tenemos? Se forman dos moléculas de ADN. Acá tenemos una y acá tenemos la otra molécula, ¿sí? ¿Qué pasó? A partir de una única molécula de ADN, ahora tenemos dos moléculas de ADN. Esto es lo que nosotros veíamos en la fase S, que un cromosoma pasaba de tener una cromátide a tener dos cromátides hermanas, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Que la molécula nueva de ADN que se forma es exactamente igual a la original. Es una copia idéntica. Y fíjense que en este diagrama está bien señalizado cómo es este mecanismo de copiado. A partir de una molécula que está formada de una molécula de ADN, que es una molécula doble cadena, ¿qué es lo que sucede? Las dos cadenas se separan. Fíjense, acá tenemos una cadena, ¿sí? Y acá tenemos la otra cadena. Se separaron las dos moléculas, las dos cadenas de la molécula original de ADN. ¿Y qué fue lo que pasó? Cada cadena sirve de molde para formar las cadenas nuevas. Entonces, lo primero que sucede es que ambas cadenas se separan. Y a partir de cada una de las cadenas que sirven de molde, se va a formar una hebra nueva de ADN que se va a terminar apareando, se va a terminar uniendo a la hebra vieja y va a formar una molécula de ADN nueva. Entonces, fíjense que cada una
de las moléculas nuevas de ADN va a estar formada por una hebra de ADN original, que es la que está marcada como azul oscuro, y una hebra de ADN nueva, que es la que está marcada como celeste. ¿Sí? Este es el proceso de replicación del ADN, que por supuesto hay implicadas en este proceso un montón de proteínas y enzimas que llevan adelante este proceso. Entonces, la replicación del ADN es el proceso por el que las células sintetizan una copia idéntica de una molécula de ADN usando el ADN existente como molde de nuevas moléculas de ADN. Es lo que figura en este esquema que les acabo de mostrar. Y esta particularidad que tiene el ADN de utilizar una hebra original como molde para hacerle ir y formar una hebra nueva y la otra hebra del ADN que pasa lo mismo. Entonces, las dos hebras nuevas, acá hay una molécula de ADN y acá hay otra molécula de ADN, fíjense que se formaron dos moléculas a partir de una molécula. Cada una de estas moléculas, que las podemos llamar nuevas, está formada por una hebra del ADN original y una hebra recién sintetizada. Esta forma de copiado del ADN se dice semiconservativo, ¿sí? La replicación es un mecanismo que es semiconservativo, porque se conserva la mitad de la molécula y la otra mitad en la otra nueva molécula. Para el proceso de replicación en sí, o sea, para formar una molécula de ADN nuevo, necesitamos solo 4 requerimientos en principio, ¿sí? O sea que si nosotros ponemos estas 4 cosas en un tubo de ensayo, estamos en condiciones de duplicar el ADN, una molécula de ADN o de replicarla. Entonces, los requerimientos son, necesitamos una molécula de ADN que sirva como molde, necesitamos los 4 nucleótidos, ¿sí? Que son los que van a estar formando la nueva cadena. Necesitamos una enzima que es la encargada de ir sumando un nucleótido tras otro y formando las uniones entre ellos. Y necesitamos una fuente de energía química, ¿sí? Para llevar adelante este proceso. Entonces, fíjense a grandes rasgos cómo es este proceso. Ya estuvimos viendo en la diapositiva, en una de estas diapositivas, que la replicación del ADN es una forma, el ADN se copia en forma semicuantitativa. ¿Qué quiere decir? Que cada molécula nueva se formó a partir de una hebra vieja y una hebra nueva, ¿sí? ¿Por qué? Porque cuando esas dos hebras de ADN se separan, una de ellas sirve como molde para formar la nueva. Entonces, fíjense que lo que tenemos acá es esta misma situación. Tenemos la hebra molde, que es esta hebra que está acá. Esta hebra molde es la que se va a leer para formar la nueva hebra, que la nueva hebra que se está formando es esta que va acá en esta dirección, ¿sí? Entonces, fíjense lo que sucede, que en este extremo se está añadiendo un nucleótido nuevo. Y vamos a ver de qué manera se añade este nucleótido nuevo. Primero y principal, tienen que saber que los nucleótidos, cuando no están incorporados al ADN, existen como nucleótidos trifosfatados. ¿Qué quiere decir? Que el nucleótido va a estar formado por una base nitrogenada, que podría ser adenina, timina, citosina o guanina,
El azúcar, que es la desoxirribosa, iba a tener 3 fosfatos, ¿sí? Si ustedes se ponen a pensar a qué les suena esto, y sí, les va a sonar a la molécula de ATP. ¿Se acuerdan? El ATP es adenosin trifosfato. Es un nucleótido. Es un nucleótido que como base nitrogenada tiene adenina, ¿sí? Entonces, los nucleótidos que van a estar disponibles para después incorporarse a la molécula de ADN, son nucleótidos que tienen 3 fosfatos. Fíjense como en este caso es un nucleótido que tiene 3 fosfatos. Este es el nucleótido que va a empezar a incorporarse a la cadena nueva que está creciendo. Pero como ustedes saben, porque lo acabamos de ver, cada nucleótido que se incorpora a la cadena de ADN solo tiene un fosfato, ¿sí? No tiene 3 fosfatos. ¿Qué quiere decir? Que cuando este nucleótido se termina de incorporar, lo que sucede es que se cortan acá dos fosfatos, perdón, y esos 2 fosfatos se liberan y solamente se incorpora el nucleótido con un solo fosfato y a través de ese fosfato se forma la unión covalente con el azúcar del otro nucleótido, ¿sí? Entonces, el nucleótido que se necesita es el nucleótido trifosfatado, pero que el que se incorpora es un nucleótido que tiene un solo fosfato. Ahí hay una rotura de enlaces, se liberan 2 fosfatos y se incorpora el nucleótido con un solo fosfato. Como hay una rotura de enlaces, ahí, ¿qué sucede? Se está liberando un montón de energía y esa energía es la energía que va a utilizarse para formar la unión covalente entre los dos nucleótidos. O sea que es la energía que va a utilizar la enzima para unir los dos nucleótidos y formar lo que se llama unión fosfodiéster, ¿sí? Fíjense cómo este nucleótido que se está incorporando en en este primer esquema, se cortan, se liberan 2 fosfatos y se termina uniendo este nucleótido que venía con timina, se termina incorporando solamente con un fosfato, ¿sí? Paralelamente, la cadena que estaba enfrente es una cadena que corre en esta dirección, así, ¿sí? Y es una cadena que sirve como molde. ¿A qué le llamamos molde? Es una cadena que sirve para ser leída y saber en la cadena de enfrente qué es lo que se tiene que incorporar, ¿sí? Por ejemplo, en este caso, acá teníamos un nucleótido que tenía una T, una timina, ¿sí? Entonces, si tiene una timina esta cadena de este lado, el nucleótido que se tiene que incorporar en la cadena de enfrente es un nucleótido que tiene que tener una adenina, una A, ¿ven? ¿Por qué? Porque siempre se enfrentaba una T a una A y una C a una G. Entonces, la que lleva adelante este proceso es una enzima que se llama, como les dije anteriormente, ADN polimerasa. Es esta enzima. Esta enzima es la que va a leer en la cadena molde el nucleótido que corresponda y una vez que lee el nucleótido, por ejemplo, en este caso, que leyó el nucleótido T, ¿sí? ¿Qué va a suceder? Lee T, como les decía anteriormente, esta enzima, la ADN polimerasa, es la encargada de leer en la cadena molde un nucleótido, por ejemplo, en este caso leyó T, ¿sí? Leyó el nucleótido T,
¿Y qué hizo? Perdón, el nucleótido no es eso, eso es solo la base nitrogenada, ¿sí? Lo que hizo acá fue leer todo este nucleótido, ¿sí? Leyó T y cuando tuvo que decidir qué ponía en la cadena nueva, lo que incorporó a la cadena nueva es un nucleótido que tiene una A, ¿sí? ¿Por qué? Porque es la complementaria a timina. La adenina es complementaria a timina, ¿sí? Entonces, nuevamente, después, cuando tiene que seguir avanzando en esa lectura, fíjense que en este caso, cuando leyó G acá, este nucleótido, enfrente puso la citosina, ¿sí? Después sigue avanzando. Cuando leyó acá citosina, ¿sí? Enfrente puso guanina, ¿ven? Así. Y la que le tocaba ahora, fíjense, que le tocaba. Leyó, en este caso, que había una adenina, entonces va a incorporar como nucleótido de nuevo una timina. La timina, en principio, es un nucleótido que viene trifosfatado, pero la enzima, esta ADN polimerasa, corta los últimos dos fosfatos, libera estos dos fosfatos, se libera una cantidad de energía muy grande y con esa energía la ADN polimerasa aprovecha y forma esta unión que es la unión fosfodiéster, ¿sí? Y entonces en ese caso logró incorporar la timina que quedó enfrentada a la adenina y unida por uniones puente de hidrógeno, ¿sí? Entonces en este caso la energía química para formar estos nuevos enlaces vienen contenidos en las uniones de los fosfatos de los nucleótidos, ¿sí? Y fíjense lo que sucede, que los nucleótidos entran en forma secuencial y organizada y siempre se van a incorporar por un mismo extremo. Siempre se incorporan por este extremo que es 3'. ¿Qué quiere decir? Que la cadena molde siempre es una cadena que va en una dirección particular. Y esa cadena se lee, en este caso se está leyendo de 3' a 5', y la cadena que se está formando en una dirección hacia 3', ¿sí? Porque acuérdense que las dos cadenas son antiparalelas, entonces la nueva que se está formando de manera antiparalela con respecto a la original. Bueno, ahora vamos a ver más en detalle cómo ocurre este proceso. Acá tenemos un ejemplo de lo que es una molécula de ADN con sus dos hebras. Fíjense que en esta parte del ADN, en esta parte que está acá, es la molécula de ADN original, ¿sí? Que lo que primero que tiene que suceder para poder copiarse es que tiene que abrirse. Cuando la molécula de ADN se separan las dos hebras, se forma lo que se llama una horquilla de replicación. Se forma como una especie de, ¿vieron las gomeras? Que se abre en una parte que está abierta y después está unida por un palo, que es el mango. Bueno, las dos hebras de ADN se separan, se rompen las uniones puente de hidrógeno que hay que mantienen unidas a las dos hebras a través de la unión entre las bases nitrogenadas que están enfrentadas y se forma esta horquilla, ¿sí? Entonces, cuando la cadena de ADN está abierta, está simple, ahora es posible que la enzima, la ADN polimerasa, se llama ADN polimerasa porque lee ADN
y polimeriza nucleótidos de ADN, que quiere decir que agrega nucleótidos de ADN. Entonces la ADN polimerasa, ahora que la cadena de ADN, la hebra está abierta, están separadas las dos hebras, puede acceder a una de ellas y puede empezar a leer para copiar. Pero tiene una particularidad la ADN polimerasa, y es que ella no puede empezar a copiar de cero, ¿sí? Necesita engancharse de un nucleótido que ya esté incorporado previamente, porque ella lo que puede es continuar el copiado, pero no puede comenzar de cero el copiado. Entonces, lo que sucede es que lo primero que va a suceder en este periodo o en este mecanismo de replicación es que se va a incorporar a la molécula de ADN nueva, se va a incorporar esto que ven acá, este segmento verde que ven acá, que este segmento verde es un cebador. Este cebador es una secuencia de nucleótidos, ¿sí? Pero, ¿de qué? De nucleótidos de ADN, ¿sí? Es un cebador formado por nucleótidos de ADN, ¿sí? Chicos, disculpen, pero esto es un error, yo no puedo dibujar, pero bueno. Un cebador se escribe de esa manera, lo voy a borrar porque es un espanto, pero quiero que sepan que es una secuencia de nucleótidos de ARN que se incorporaron previamente. Una vez que esa secuencia de nucleótidos de ARN está ahí, ahora sí, la ADN polimerasa puede empezar a copiar y puede incorporar nucleótidos de ADN, ¿sí? Entonces, la cadena que ella va a leer es la cadena molde, o sea, la cadena azul que ella va a leer, esta cadena azul oscuro, ¿sí? Esta cadena azul oscuro, que es la antigua, la original, es la que ella va a leer, esa se llama cadena molde, ¿sí? Entonces fíjense, como la cadena original, el ADN original tenía dos cadenas, cuando esas dos cadenas se separan, una va a ir en una dirección y la otra va a ir para la otra dirección, ¿sí? Entonces, una de las cadenas va a empezar a copiarse. ¿Y de qué manera se va a copiar? Se va a copiar hacia el lado de la apertura de la horquilla de replicación. ¿Qué quiere decir? Que esta cadena que vemos ahora, el segmento nuevo que se está copiando, que el ADN polimerasa está copiando, es este segmento colorado que está ahí, ¿sí? La dirección de crecimiento de la cadena nueva es hacia allá. Fíjense, está creciendo hacia allá la cadena nueva. ¿Qué quiere decir? Que esta cadena nueva está creciendo en la dirección de apertura de la horquilla de replicación. Entonces, a medida que esta horquilla se vaya abriendo, la ADN polimerasa va a poder ir avanzando y va a poder copiar esa cadena y va a poder formar la cadena nueva, y esa cadena nueva se va a copiar en forma continua, porque a medida que se vaya abriendo la horquilla va a ir copiándose sin ningún problema. Ahora, recuerden qué pasaba con la cadena complementaria. La cadena complementaria es una cadena que iba en dirección opuesta, ¿sí? Fíjense como en este diagrama que aparece acá abajo, la horquilla que yo les dije, las dos cadenas de ADN originales se abrieron un poco más, se alargó la cadena, pero la cadena se va alargando hacia la dirección en donde se están separando las dos hebras. Entonces, la hebra nueva que se está formando crece en forma continua porque la ADN polimerasa está leyendo lo que hay en la cadena original y va pudiendo incorporar nucleótidos nuevos en la que está creciendo. El problema es la otra, ¿sí? La otra cadena, la otra hebra de ADN que queda expuesta, va en dirección contraria. Y hay otro dato que tienen que tener en cuenta. No solamente es esto
que va en dirección contraria la hebra de ADN, sino que además la enzima ADN polimerasa tiene la particularidad de leer en una sola dirección y puede agregar nucleótidos en una sola dirección. Como esta hebra, la que está acá abajo, va en dirección contraria a la de arriba, la ADN polimerasa va a leer esta hebra hacia allá. Fíjense, la lee hacia allá. ¿Sí? Entonces, ¿qué quiere decir? Que esta enzima ADN polimerasa va a estar formando la hebra nueva en esta dirección en donde figura esta flecha, ¿ven? Va formando para este lado, ¿sí? ¿Y qué problema hay acá? El problema es que la horquilla, el ADN se está separando, las moléculas de ADN se van separando entre sí en una dirección y esto está creciendo en otra dirección distinta. Entonces, ¿qué es lo que va a suceder? Lo que va a suceder es que esta hebra no se va a copiar en forma continua, ¿sí? A medida que la cadena molde, esta que es antiparalela, complementaria, va exponiendo segmentos, ¿sí? Se va a ir copiando la nueva cadena, pero de a fragmentos, ¿sí? De a pequeños fragmentos. Fíjense cómo está acá abajo, ¿sí? Fíjense que este primer fragmento se copió antes. A medida que la horquilla se fue abriendo, se copió este fragmento y a medida que la horquilla siga abriéndose, se va a copiar un fragmento nuevo acá. Y así sucesivamente, ¿sí? Fíjense la diferencia con la otra hebra. ¿Qué pasa con la otra hebra? Se está copiando en forma continua y no se tiene que copiar de fragmentos porque va creciendo en dirección a la apertura de la horquilla, ¿sí? Estos fragmentos reciben un nombre especial y se llaman fragmentos de Okazaki. No me interesa que sepan el nombre. Lo que sí es importante que sepan es que, como ambas hebras son antiparalelas, una se va a copiar en forma continua y la otra se va a copiar de a fragmentos. Como la ADN polimerasa no puede comenzar a copiar de cero, necesita un cebador o una secuencia cortita de nucleótidos de ARN para poder engancharse y comenzar el copiado. En el caso de la cadena que se forma en forma continua, que se llama cadena líder, con un cebador que haya en una punta ya es suficiente para que el ADN polimerasa se enganche y pueda copiar. ¿Qué pasa? En la cadena que no es, que es la retrasada, se llama, o es la que viene atrasada de alguna manera, como se va copiando de a fragmentos, a medida que se vaya abriendo la horquilla de replicación, se va a ir necesitando un cebador por cada fragmento nuevo que se comience. ¿Ok? Ven que acá está esta secuencia de ARN en verde, que significa que ahí se formó primero un cebador para que el ADN polimerasa pueda enganchar y seguir. ¿Sí? Entonces, acá es lo que les acabo de decir. Hay un cebador para cada fragmento de Okazaki que se va a formar. Ahora vamos a ver paso por paso y en forma secuencial cuáles son los eventos que ocurren durante el proceso de replicación. Es más, en este diagrama están escritos los nombres de todas las enzimas involucradas en lo que es este proceso, que hay muchas más de las que yo les estuve contando, porque yo les hablé solamente de la ADN polimerasa, que es la que va leyendo la hebra molde y la que va incorporando nucleótidos nuevos a la nueva hebra que va creciendo, que se está copiando. Pero en realidad hay involucrada un montón de otras enzimas que son las que van a estabilizar el ADN y van a
permitir que todo este proceso ocurra. Entonces, para entender bien todo esto, vamos a ver en forma secuencial cuáles son los eventos que ocurren durante la replicación del ADN. Entonces, lo primero que tiene que suceder es que las dos hebras que componen el ADN se tienen que separar y se tiene que formar la horquilla de replicación. Al separarse las dos hebras, la ADN polimerasa va a poder acceder a cada una de ellas para poder leerla y para poder empezar a copiar. Pero antes que esto tienen que suceder otros eventos. Luego de abrirse las dos hebras, tengan en cuenta que estas dos hebras se abren porque se van cortando las uniones puente de hidrógeno que hay entre las bases nitrogenadas que están enfrentadas en las dos hebras que están apareadas en un principio. Esos puentes de hidrógeno se cortan y las hebras se van abriendo, ¿sí? Pero ¿qué pasa? Las dos hebras tienden a querer juntarse porque como son afín la timina con la adenina y la citosina con la guanina, esa doble hebra con lo larga que es la molécula de ADN y con lo que cuesta separar esas hebras, eso va a tender a querer juntarse, aparearse y volver a cerrarse. Entonces, ¿qué es lo que sucede a continuación? Una vez que se forma una horquilla de replicación, se logra separar una parte de estas dos hebras, entran unas proteínas especiales que se unen a cada hebra por separado y van a estabilizar a las hebras en forma individual, para que estas hebras no se cierren y no se vuelvan a formar las uniones puente de hidrógeno. Como tercer punto, lo que va a suceder es, imagínense que ustedes tienen como una bufanda toda enroscada, ¿sí? Y la quieren abrir por la mitad, ¿sí? En la mitad de la bufanda enroscada, ¿sí? Ustedes van a empezar a intentar separar las dos partes de la bufanda y a medida que ustedes separen los extremos se va a generar tensión. Entonces, la bufanda la van a poder ir separando hasta que va a llegar a un punto que no van a poder abrirla más porque está el nivel de enroscamiento en las puntas que no van a poder seguir abriendo más, no van a poder y seguir separando más esas dos partes de la bufanda, ¿sí? Entonces, lo que tiene que suceder en la hebra de ADN es que esa tensión que se genera por ir abriendo la hebra en la mitad, o sea, desenroscando las dos hebras en la mitad de la molécula, para que esto no suceda, para que este proceso no se frene en un momento dado, simplemente porque hay un tema de torsión que va a impedir que esto siga sucediendo, se va a tener que liberar las tensiones generadas y para esto se liberan en las tensiones por fuera de lo que es la horquilla de replicación. Más adelante vamos a ver cómo es esto. El cuarto paso que va a suceder es que se van a ir agregando los cebadores para que los cebadores que eran esos pequeños segmentos de ARN formados por nucleótidos de ARN, ¿sí? Se van a formar y se van a incorporar a a las nuevas hebras de ADN para que luego pueda venir la ADN polimerasa, se enganche al último nucleótido y pueda empezar a copiar, que es el paso siguiente. Viene el ADN polimerasa, reconoce los cebadores, empieza a leer la hebra molde y empieza a incorporar los nuevos nucleótidos en forma complementaria. Después lo que va a suceder es que cuando se terminen de copiar las dos hebras, una hebra va a quedar con un solo cebador, o sea, un solo fragmento de ARN, pero la otra hebra que se acopió de a fragmentos porque iba creciendo en dirección contraria a la apertura de la horquilla de replicación, cada fragmento recuerden que iba a tener un cebador. Bueno, entonces, ¿qué quiere decir? Que en esa molécula de ADN va a haber muchos segmentitos de ARN. Y esto no puede suceder porque cuando se termina de copiar o de replicar la molécula de ADN, toda esa molécula tiene que ser exacta
y tiene que estar compuesta todo por nucleótidos de ADN. Entonces lo que tiene que suceder es que esos cebadores que son nucleótidos de ARN, tienen que ser reemplazados por nucleótidos de ADN. Como último paso, cuando se termina de reemplazar los nucleótidos de ADN, o sea, el cebador, se saca ese cebador y se los reemplaza por nucleótidos de ADN, el último nucleótido que se incorpora no puede formarse la unión fosfodiéster con el anteúltimo nucleótido, entonces se va a tener que formar una unión especial, una unión fosfodiéster que ligue al último nucleótido del cebador con el primero de la cadena que se formó en su momento. Entonces, estos son todos los eventos que ocurren durante el proceso de replicación, cada uno llevado a cabo por una enzima específica. A nosotros no nos interesa que sepan el nombre de cada una de las enzimas que lleven adelante cada proceso, pero sí tengan idea de qué es lo que tiene que ocurrir para que secuencialmente se lleve a cabo el proceso de la replicación del ADN. Acá te estoy dejando algunas preguntas que quiero que ustedes lean con detenimiento, piensen, contesten, así después el viernes podemos discutirlas entre todos. Por ejemplo, ¿cómo es la replicación del ADN desde el punto de vista energético? ¿Cómo es la replicación del ADN desde el punto de vista metabólico? ¿De dónde proviene la energía necesaria para realizar la replicación del ADN? ¿Y en qué estado se encuentra el ADN, o sea, la molécula de ADN, ese polímero, en el momento que se va a producir la replicación? ¿En qué estado me refiero a si está hiperenrollado o si está laxo? ¿Y por qué? Por supuesto, todo esto tiene que estar justificado. Como les dije anteriormente, nosotros no queremos que ustedes sepan el nombre de las enzimas involucradas en cada uno de los eventos que les acabo de describir, que están involucrados en en el proceso de replicación, pero les voy a dar en forma secuencial cómo van actuando estas enzimas para que sepan que esto es necesario que estas enzimas actúen con un cierto orden para que cada evento puede ocurrir detrás del otro. Entonces, lo primero que les dije es que las dos hebras del ADN original debían separarse, ¿sí? Entonces, hay una enzima que es la encargada de romper los puentes de hidrógeno, los uniones puente de hidrógeno, por los que están unidos las bases nitrogenadas enfrentadas entre las dos hebras. Esa enzima se llama helicasa, ¿sí? Helicasa. Y lo que hace es separar las hebras de la molécula de ADN original, ¿sí? Y está ahí, fíjense que está señalada, es ese triángulo que está ahí. Después, hay otra enzima que a medida que esa horquilla de replicación se va formando, o sea que a medida que esas dos hebras se van abriendo, acuérdense que la molécula de ADN es doble hélice y es una hélice, ¿sí? Por eso es que a medida que esa horquilla se va abriendo, la hélice se va enroscando cada vez más, ¿sí? Entonces, a medida que esa apertura de esa hélice se va abriendo cada vez más, hay que liberar las tensiones para que ese proceso no llegue a un momento en que no se frene, ¿sí? Y eso, hay una enzima encargada de cortar una hebra, una de las dos hebras, a esa altura donde está señalada esa enzima, que es un óvalo que se llama topoisomerasa. Esa enzima lo que hace es corta una hebra, deja que una de esas hebras dé dos vueltas y la vuelve a unir para que no se desarme la molécula de ADN. Entonces, de alguna manera está como liberando tensiones. Luego, lo que aparece
es una enzima y es la enzima que va a poner los cebadores de ARN. Esa enzima se llama primasa o se llama ARN polimerasa porque es la que agrega nucleótidos de ARN, ¿sí? Entonces va a ir agregando los cebadores tanto en la cadena retrasada que se va a copiar de fragmentos como en la cadena líder que es la que se va a copiar en forma continua en la dirección de apertura de la horquilla de replicación. Luego va a venir la ADN polimerasa que una vez que los cebadores están puestos, están colocados, se van a enganchar, la ADN polimerasa se va a enganchar a cada cebador y va a poder comenzar a copiar el fragmento. ¿Qué va a hacer? Va a leer en la hebra molde, en la cadena molde, va a leer un nucleótido y en base a lo que lee va a agregar el nucleótido en la hebra que va creciendo. O sea, si lee A, pone T. Si lee T, pone A. Si lee C, pone G. Si pone G y si lee G, pone C. ¿Sí? De esa manera va incorporando los nuevos nucleótidos a la cadena que va formando. Acá lo que se va viendo es cómo la cadena que se llama adelantada va creciendo en forma continua hacia lo que es la apertura de la horquilla, ¿sí? Y en este caso, esta cadena necesitó solamente un primer cebador y ya no necesita más. En cambio, en la cadena complementaria, lo que va a suceder es que cada fragmento va a tener su cebador, ¿sí? Fíjense que cada fragmento tiene su cebador, que son esas dos bolitas negras que se ven ahí, ¿sí? Y que el último cebador que se agregó es el cebador que está más cerca de la apertura de la horquilla de replicación. Y son las estructuras que necesitan las ADN polimerasas para comenzar a actuar, como les dije anteriormente. Cuando se termina de copiar la molécula de ADN, ¿qué va a suceder? Los cebadores, que son nucleótidos de ARN, van a ser reemplazados por nucleótidos de ADN, ¿sí? Que eso lo va a hacer la misma ADN polimerasa. La misma ADN polimerasa va a cortar los nucleótidos de ARN, va a incorporar nucleótidos de ADN y lo que va a venir después es una enzima que se llama ligasa que va a unir el último nucleótido que se incorporó por el cebador y el primer nucleótido de lo que había copiado anteriormente la ADN polimerasa para que quede una cadena continua, ¿sí? Entonces, de esa manera queda la nueva hebra formada por una cadena continua de nucleótidos de ADN. Y hasta acá llegamos con la replicación del ADN y lo que quiero recordarles, chicos, es que esta replicación del ADN es la que ocurre durante la fase S del ciclo celular, que es cuando la célula ya llegó, a la célula ya le llegó la señal para pasar de G1 y entrar en división. Y recuerden que en el caso de que ya se formó un cigoto, ese cigoto pasa por varias vueltas de ciclo celular, ¿sí? Y eso implica replicar el ADN antes de cada división celular. Y uno de los objetivos de la división celular es el crecimiento. Y aparte había otro objetivo que ustedes tienen, por supuesto estoy hablando de organismos multicelulares, y otro objetivo de lo que es la
La duplicación de las células es la reparación de tejidos. ¿Recuerdan? En un organismo multicelular, la reparación de tejidos implicaba la división celular.